Acompáñeme aquí en este pasaje, porque son varios versículos que vamos a ver. Porque resulta, hermano, que hay dos discípulos aquí, mire, del Señor Jesús, enseñados a los pies del Señor Jesús. Y dice Lucas 24, gracias amor, del verso 13 en adelante. Y he aquí que aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús. Fíjese que usted puede ver y leer en los versículos anteriores que ese fue el primer día de la semana. Y las mujeres, primero mujeres, leyéndole en la Biblia de las Américas, está señalada como una palabra que no aparece en el original, sino que es agregada cuando la traducen, ¿verdad? Y la Biblia de las Américas tiene esa característica que le remarca, que le pone más chiquitita la letra, no sé, según la aplicación que usted use, ¿verdad? Entonces, digo yo, bueno, ¿y por aquí por qué ponen mujeres, verdad? Pero cuando seguí viendo los demás versículos, puras mujeres, hermano, las que fueron a ver la tumba, y allí se le aparecieron dos ángeles, ¿verdad? Y entonces, estas mujeres, cuando ven y entienden de que el Señor Jesús había resucitado, salieron corriendo hacia donde estaban los discípulos a decirles que había resucitado. Y ninguno creyó, hermano. Solo Pedro se levantó. Y Pedro se levantó y fue a ver la tumba, ¿verdad? Y la encontró vacía. Y la encontró vacía. Entonces, hermano, ocurrió todo eso. Aquí estaban también estos discípulos. Más adelante en el capítulo usted lo puede comprobar. Entonces dice el verso 13, por el tiempo, hermano, es hermoso este capítulo. Y toda la palabra, ¿verdad? Y he aquí que aquel mismo día dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Emaús significa tibieza, frialdad. Frialdad. Mire qué dato tan interesante, hermano. El día que el Señor resucitó, ellos se fueron tristes. Ellos comenzaron a menguar en su vida espiritual, en su caminar. Cuando era un día de maravillas, cuando era un día donde habían ocurrido cosas hermosas, pero ellos no las habían visto. Ellos no las entendieron. Entonces se fueron hacia la tibieza en su vida espiritual, ¿verdad? Aplicándolo ya. Entonces dice que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Mire, de Jerusalén, donde estaba el fuego, el avivamiento, se iban apartando y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. 15 y 16. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Le leo el 17 y el 18, usted lo tiene ahí en su Biblia. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. ¿Por qué? Porque tienen sus ojos cerrados. No hay visión. No hay capacidad para reconocerlo. Entonces, vaya notando ahí. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Verso 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, observe bien aquí, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso. Perdón, hermano. Acá dice, si alguien me ayuda ahí, tal vez en el verso 11 o 12, señala que eran discípulos. Si alguien me ayuda, porfa, que esos no los traje. ¿En qué versículo anterior al 13 dice? Si eran discípulos. Pero eran discípulos, hermano. Eran discípulos. Ahí chequéelo usted. Entonces, esos dos discípulos
que iban camino a Emaús, cuando el Señor Jesús les pregunta, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, el cual fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ok, ¿cómo lo conocieron entonces? Como un profeta. Ellos más se refirieron a él en cuanto a lo que lo conocían, de que era de Nazaret, oriundo de Nazaret, el Galileo. Más una característica pues terrenal es lo que le quiero señalar. Conocían tal vez diferentes cosas de lo terrenal, y de ahí lo que vieron ellos era un profeta poderoso. Un profeta poderoso. Entonces el 20 y el 21 sigue diciendo, y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que iba, esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. El 22 al 24 sigue diciendo, y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron. Las mujeres que fueron a ver la tumba. Pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Pero no creyeron ellos, porque ellos está viendo usted que ya aquí en el verso 22-24 están testificándole de que ellos estaban ahí cuando llegaron aquellas mujeres maravilladas, asombraron. Pero parece que no creyeron o no entendieron cuando las mujeres les cuentan lo que los ángeles le dijeron. Porque los ángeles le dijeron, él no está aquí, ha resucitado. Pero ellos se fueron tristes. Hermano, ¿cuál versículo? En las demás versiones dice discípulos, pero aquí en la Dios habla hoy dice en aquel mismo día dos de los discípulos. Dos de los discípulos en se otra dirigían traducción. a un pueblo llamado Emaús. Amén, gracias hermano. O en otra traducción, ¿verdad? El capítulo en sí se llama Jesús se manifiesta a dos discípulos, antes del versículo 13. Gracias. En la versión, ¿cuál? ¿Reina Valera o? No, la LDLA. La de las Américas, así titularon el capítulo. Entonces, hermano, las mujeres le contaron a todos los discípulos que los dos ángeles le dijeron, él no está aquí porque ha resucitado. Entonces ellos igual se fueron tristes. El asunto, hermano, es que usted puede ver en este versículo cómo lo conocieron ellos. Jesús, el Nazareno, el que era de allá, pues, de la aldea, de aquella aldea, de José el carpintero, el hijo de don Chepe. Ese es el que conocieron ellos, y que era un profeta poderoso en obras delante de Dios y delante de la gente, porque sanaba, porque liberaba, porque podía discernir y saber lo que pensaban los demás, porque todo eso lo vieron ellos como discípulos. Entonces, hermano, vamos al verso 25 y 26, les dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? A propósito, hermano, de esta parte última, si usted y yo somos de Cristo, igual va a ocurrir con nosotros. No es necesario que usted y yo padezcamos también para que luego entremos en su gloria. Por eso es que vamos de gloria en gloria. Por eso es que vamos y vamos a experimentar padecimientos también. Pero esos padecimientos, hermano, ¿por qué no llevan a mayor gloria?
Porque en medio de los padecimientos lo conocemos más a Él. En medio de las dificultades lo vamos a ver a Él. En medio de las dificultades vamos a verlo a Él obrar maravillas en nuestras vidas. Por eso vamos a mayor gloria, de gloria en gloria. Y un día vamos a entrar en su plenitud de gloria. Plenitud de gloria. Pero el Señor Jesús le recuerda a ellos, verso 27 y al 29, y comenzando por Moisés, el Pentateuco, y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos, con ellos. Por eso es necesario, hermano, que usted y yo vayamos a la palabra. En ese entonces estaban los profetas, el Pentateuco, los Salmos, pero usted y ahora 66 libros, incluyendo esta historia misma, que el Señor la dejó para aprendizaje y enseñanza nuestra, para que lo conozcamos más a Él y no seamos como estos dos discípulos. El día de las maravillas estaban tristes, estaban entristecidos. Por eso lo que necesitamos, hermano, es que nuestros ojos sean abiertos más y más todavía, para que lo veamos a Él, para que cuando veamos una situación, una circunstancia, un mover, sepamos distinguirlo, reconocerlo a Él, o si no es Él también, o si es del enemigo. Porque el enemigo trabaja con engaño, disfrazándose como ángel de luz, vistiéndose como ángel de luz. Entonces brilla también, hermano. Y no todo lo que brilla es oro. Dice Primera de Jimmy 2:8. Entonces hemos de tener abiertos nuestros ojos para ver en cada circunstancia y cada día de nuestras vidas, para saber ver en un hijo qué se mueve, si es bueno o es destructivo, si es edificante o no, si la propuesta que llega a nosotros es para bien o para mal, o es de parte de Dios o es un engaño. Aquella muchacha gritaba detrás de Pablo y los que andaban con él: estos son hijos del Dios Altísimo. Y no lo decía de parte de Dios, sino de parte por un espíritu de adivinación. Entonces, vayamos a la palabra. ¿Qué hizo el Señor Jesús con estos dos discípulos? Los llevó a la palabra. Los llevó a la palabra. ¿Y qué consecuencia tuvieron ellos al no conocer, al no haber creído a los profetas o lo que dicen los libros proféticos acerca de Jesús? Los llevó a la tristeza, los llevó a la tibieza, los llevó a no comprender, a no ver las maravillas que en ese día estaban ocurriendo. Entonces, hermano, cuidemos de esa manera entonces, no quedar entre los que no conocieron el día maravilloso que el Señor trajo a nuestras vidas, por no saberlo distinguir o reconocer. Verso 30 y 31. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Partió el pan y se le abrieron los ojos y le reconocieron. Hoy
nuestros ojos van a ser aún más abiertos para que le reconozcamos más, para que le conozcamos más y nos deleitemos y veamos a nuestro Señor Jesús en sus diferentes facetas, y en esas diferentes facetas nosotros recibir de Él en su poder lo que necesitemos. Por eso a mí me impresionó, hermano, y ya va a ver usted también aquí como el Señor siempre como que nos confirma para que nuestra fe se afirme. El tema con las profecías, pero el Señor ya nos dijo, hoy es un día de sanidad, de liberación. Hoy es un día que nuestros ojos van a ser más abiertos, nuestra visión para reconocerlo. Hoy lo vamos a conocer más al partir el pan, así como con estos dos discípulos, porque esa es la ministración que trae el Señor Jesús hoy a nuestras vidas. Y que en este año, por eso como decía la hermana orando por las ofrendas, qué bendición, y que hoy tengamos un segundo banquete también, como decía la profecía, comenzando el mes, comenzando el año. Y mire que es de reyes tener banquetes dobles, hermano. Como la reina Esther le preparó 2 banquetes a Asuero. Y el verso 32 al 35 se lo leo rapidito, hermano. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Nos abría las escrituras. Por eso cada vez, hermano, cuando vamos al tiempo de la palabra, le pedimos al Señor que nos abra las escrituras, que podamos ver debajo de la letra, porque esa manifestación es lo que nos va a llevar. Y como dice el siguiente versículo, y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén a reunirse con los demás discípulos. Entonces, hermano, al ser abiertas las escrituras delante de nuestros ojos, nos vamos a levantar si hemos estado caídos. Nos vamos a levantar si hemos estado menguando en la fe, en el gozo, en el amor. Nos vamos a levantar en aquel don que el Señor ha puesto en nuestras vidas y no lo estamos poniendo a los pies del Señor, no lo estamos poniendo al servicio de los santos. Nos vamos a levantar en cualquier situación, hermano, en su matrimonio. Los jóvenes también. Nos vamos a levantar al ser abiertas las escrituras, al abrir Él nuestros ojos. Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir del pan. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Hoy, hermano, Él está aquí con nosotros. Él está aquí con nosotros. Él nos ha convocado y Él nos va a partir el pan y nos va a dar a comer el pan, que nos va a hacer abrir los ojos más. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, paz a sus corazones. Hay un dictamen contrario, hay una dificultad, paz a su corazón. El Señor Jesús está con usted. Él está con usted. Es necesario, hermano, creerlo cada día. Por eso no existe cristiano que crea y que padezca de soledad, como si nunca está solo. No existe, no cuadra. Un cristiano que ha creído
más bien es de los que disfruta tiempos a solas con el Señor. Disfruta a solas con Él. Por eso la tanta ocupación a veces, hermano. Hay que saber, ¿verdad? Tener ese control, esa organización y una medida también. Les dijo, paz a vosotros. Y todavía, hermano, mire lo que dice. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veía un espíritu. Alguna otra traducción a lo mejor dice fantasma también, hermano. Sí hay. Si alguien me ayuda, por favor. Pero dice aquí, ¿verdad? En la de las Américas, pensaron que veía un espíritu. Y él les dijo, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? ¿Por qué hay dudas en vuestro corazón? Micrófono acá, hermanos, por favor. Aquí anda la hermana Nancy. La Arca Fernández dice, sorprendidos y muy asustados creían estar viendo un fantasma. Habían fantasmas, hermano, y hay, ¿verdad? Porque no se han muerto, pero no lo conocían bien, no lo estaban reconociendo. Entonces, Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos todavía, tocándolo, hermano, todavía no creían, a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado. Qué rico, ¿va? Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo esto sobre mí. Todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Hay que insistir tanto, hermano, abriendo las escrituras, rogándole al Señor que nos abra el entendimiento, para que podamos comprender y que la palabra, hermano, cuando estemos leyéndola, se haga vida en nosotros y traiga una transformación, que traiga alegría si estamos tristes, que traiga gozo, que traiga salud. Cuando veamos y leamos acerca de los milagros, ahí nomás, hermano, un versículo puede ser que lea y allí nomás usted detenerse. Señor, si aquí ocurrió y tú eres el mismo de hoy, de ayer y por los siglos de los siglos, hazlo conmigo ahora también. Hay que hastiarse también, hermano. No hay que acomodarse con las dificultades. No hay que agarrarlas como que si son nuestras. Son circunstancias. De repente, para que le conozcamos, pero a veces también son aflicciones, hermano, de parte del enemigo o de las tinieblas. De las tinieblas. Me impresionaba hoy, la profecía también mencionaba los antepasados. Hay que saber, conocer acerca de eso, hermano. Porque hubieron discusiones entre los discípulos con el Señor Jesús. Señor, ¿y este niño por qué nació así? ¿Quién pecó, él o los padres? Antepasados. El tema de los antepasados hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Entonces, hermano, hoy quiero hablar un poquito acerca de reconociendo al Señor Jesús al partir el pan. Hoy partimos el pan. Y hoy que lo podamos reconocer aún más a Él en sus diferentes facetas. En sus diferentes facetas, tal vez no vamos a ver todas, hermano, porque
por el tiempo, pero al comer el pan, nuestros ojos sean abiertos y sigamos reconociendo a Jesús. Qué bendición pues, que hoy comencemos el año, el mes, sentados a la mesa. Que nuestros ojos sean abiertos hoy, en el nombre del Señor, para reconocerle en esa faceta que usted y yo necesitamos que Él se nos muestre y se manifieste en nuestras vidas. Quizá usted lo necesita ver como libertador, como sanador, como proveedor, como sustentador. Acompáñeme para que vayamos viendo. Y hermano, por cierto, hoy es domingo 8. El Señor trae un reinicio en su vida, que pueda haber manifestaciones diferentes en aquellas áreas en su vida en las que usted ha estado tal vez con algunas batallas, con algunas adversidades, así como los discípulos cuando iban en la barca. Mire aquí Mateo 3, 16, 17. Después de ser bautizado, aquí está, mire lo que le decía la profecía. Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Aquí no hay una persona reconociéndolo. Este primer punto quise traerlo aquí y así como de primero, hermano, porque aquí es el Padre reconociendo al Señor, a nuestro Señor, trayendo un reconocimiento sobre Él. Y usted sabe pues, después de que Él sale de las aguas allá con Juan, los cielos se abrieron y Él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre Él. Y aquí se oye la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Entonces, hermano, qué interesante. Viene el Espíritu Santo sobre Él. Y entonces Él es reconocido como un Hijo amado, quien produce complacencia y agrada al Señor. Solo con el Espíritu Santo podemos llegar a ese nivel de vida que produzca frutos y que agraden al Padre. Y que agraden al Padre. Entonces, el primer punto que le quería traer hoy, diferente a los demás, es que el Padre lo reconoce y nos muestra a nosotros. Este es el modelo que yo quiero que ustedes sigan. Llenos del Espíritu Santo me van a agradar. Llenos del Espíritu Santo me van a adorar en espíritu y en verdad. Llenos del Espíritu Santo van a saberme servir y amar a sus hermanos. Y amar a sus hermanos. Entonces, hermano, el Padre lo reconoce como un hijo que le ha agradado por todo lo que hizo el Señor. Y por el tiempo no quiero detenerme mucho, hermano, porque el Señor, ¿qué hizo? Primero que todo, allá con el Padre: Padre, prepárame un cuerpo, yo voy a ir a rescatar. 2, se humilló. Se humilló de tal manera, hermano, que no solamente se hizo hombre, sino que se hizo siervo. Siendo siervo y siendo hombre, fue obediente, sufriendo humillación de parte del hombre mismo. Se humilló allá y se humilló acá en la tierra también. Y le fue obediente. Y hizo tal como el Padre le dijo. Hizo tal como el Padre hacía. Porque yo hago, le dice a los discípulos, lo que veo hacer al Padre. Entonces, nuestro modelo a seguir. Acompáñeme aquí, capítulo 8, siempre de Mateo 5:7 dice: y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Porque, hermano, el Señor vio una fe aquí. Porque viene el centurión y le responde: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano, porque yo también soy hombre bajo autoridad
soldados a mis órdenes y les digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Y hermano, usted sabe que hay varias sanidades y de varios paralíticos, pero me gustó este porque este no es un israelita, este no es un discípulo. Uno que no era llamado, ¿cómo creyó en él? ¿Cómo creyó en él? Así que aquí nadie, este ejemplo, hermano, es para aquel que crea que no es digno, aún para aquel pues, o aquella que crea que aún su pecado, o que pertenece a un grupo, o que es alguien que no puede alcanzar las maravillas del Señor. Porque el centurión era de otro pueblo, no era del pueblo que el Señor Jesús venía a visitar acá en la tierra. Entonces, hermano, reconozcámoslo a Él como nuestro sanador. Como nuestro sanador. Él quiere sanarnos. Y Él está para nosotros. Él está para nosotros. Por eso se le apareció. Él se le apareció. Aquellos dos discípulos ni siquiera lo invocaron. Él se les apareció. Él se nos aparece. Él viene a nuestras vidas. Él nos encuentra. Él nos sale al encuentro en nuestro caminar. Porque Él nos ama, hermano, y murió por nosotros. Entonces, al oírlo Jesús, verso 10, se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado a nadie, en nadie, una fe tan grande. Entonces, no es ser de los o del grupo, no es ser de los escogidos solamente, sino es de creer. Es de creerle, es de creer. Tengamos fe como este centurión que le reconoció. Y nosotros, hermano, somos hijos. Entonces, hermano, ¿cuánto más Él está para nosotros? Somos sus hijos. Somos sus hijos. Un día usted y yo vinimos en una condición que no éramos hijos. En una faceta, digámoslo así, ¿verdad? Que ya estábamos predestinados a hacerlo, pero vinimos en una condición que no éramos hijos y Él nos atendió, así como atendió a este centurión. Y ahora, hermano, que invocamos su nombre, que adoramos su nombre, que buscamos obedecerle, que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida como hijos de Él. Él nos va a sanar. Él por nosotros sufrió las llagas para que nosotros fuéramos curados. Y Él sanó aquí y sana hoy también. Sanó en aquel tiempo y sana hoy también. Y hermano, no solo en el Nuevo Testamento. Está la figura de los que eran picados por serpientes en el desierto con Moisés. Le dijo a Moisés que levantara en un astro una serpiente de bronce y todo el que la mirara. Esa es una mirada de fe. De fe, hoy miremos al Señor Jesús como nuestro sanador, como nuestro sanador. Y Él puede sanar no solo nuestro cuerpo, puede sanar nuestro corazón, puede sanar aún a nuestros parientes, puede sanar, hermano, nuestra línea genética también. Amén. Mateo 8:13. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Fue sanado en esa misma hora. Y usted y yo, hermano, no solamente creemos en Él, somos hijos también. Somos hijos también. Miremos otro. Mateo, sí, hermano. Me llamaba la atención el centurión, ¿verdad? Porque centurión romano, Roma tenía bajo cautividad prácticamente a los israelitas. Era enemigo prácticamente y él no lo conocía a Jesús, pero la fama de Jesús había llegado a él.
Y nosotros pues estamos conociéndolo a través de la palabra, tenemos más ventaja que Centurión. Pero qué fe la de él, ¿verdad? Que sin conocerlo, él ya lo conocía, sin conocerlo físicamente, ya sus palabras, la fama, lo que él hacía, había llegado a él. Y el oído, pues, activó aún más la fe. Eso fue lo que lo cautivó o motivó más a Jesús. Sí, hermano, y si usted se fija, quizá hubieron detalles de ese encuentro, de esa actitud de este centurión que no quedaron en la palabra, pero sí quedó en la palabra cuando le dice: yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Era tal la fe que tenía ese centurión en el Señor Jesucristo, que lo reconocía como un Señor y como un Dios del cual él, como pueblo opresor, no se sentía digno, porque sabía que él era un opresor de aquel pueblo que el Señor Jesús había venido a visitar, y del cual él era también, porque él había nacido israelita, él había nacido de José y María, o sea, con nacionalidad de los israelíes, y también el centurión sabía que él los oprimía. Entonces mire hasta dónde llegó la fe, hasta dónde le creyó este centurión. Si no, y para otro, imagínese también, no era para él, ¿verdad? No era para él, sino que para otro, para que sanara a otro. Pero él tuvo fe, tuvo fe. Dios quiera se haya salvado también, ¿verdad? El centurión, porque hermano, eso es lo que le decía también. Nosotros no solamente tengamos la fe, nosotros somos hijos, hermano. Somos hijos. Amén. Mateo 9, 18, 19 dice: mientras les decía estas cosas, he aquí, vino un oficial de la sinagoga. En otras versiones, ¿cómo dirá ahí, hermanos? Un principal quizá de la sinagoga. Se postró delante de él diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y levantándose Jesús lo siguió, y también sus discípulos. Con respecto a que el centurión no era un discípulo, pero le creyó, lo dejé más adelante eso con los ciegos, hermano. Quiero comentarle algo que vino a mi corazón ahí. Entonces, hermano, aquí un principal de la sinagoga, se le acababa de morir la hija. Entonces, hermano, el Señor Jesús lo siguió. Verso 23, 24 dice: cuando entró Jesús en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden, les dijo: retiraos, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Entonces, hermano, tuvo que sacarlos, porque era gente incrédula, gente que estaba allí más bien ya celebrando, ¿verdad? El velorio y todo. Entonces, el verso 25, pero cuando habían echado fuera a la gente, véalo usted si quiere como incredulidad, hermano. Hay que echar fuera la incredulidad para que veamos las maravillas del Señor. Entonces, cuando habían echado fuera a la gente, él entró y tomó la mano, y la tomó de la mano, y la niña se levantó. Entonces, hermano, aquí vemos una faceta hermosa del Señor, porque Él es dador de vida. Él es dador de vida. Y hermanos, si en nosotros hay un área que todavía necesita resucitar, Él nos va a dar vida. Él le va a dar vida a esa área. No creamos que haya muerto en esa parte de nuestro ser y de nuestra vida. No creamos que ha muerto. Está dormida tal vez, pero el Señor puede darnos vida. Darnos vida. ¿Y cuál vida, hermano? La vida en abundancia. La vida en abundancia. Él murió no solamente para que nosotros no fuéramos condenados. Él nos dio vida. Él murió para darnos vida, y vida en abundancia. En abundancia. Hermano, aplíquelo. Medite hoy en qué necesita vida del Señor.
en consagración, en el servicio, en su matrimonio, en sus finanzas. Juan 5:21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Da vida. Y por la administración de la Santa Cena hoy, le recuerdo Juan 6:33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan hoy nos va a dar vida, vida del Espíritu, vida espiritual para ir a esa vida abundante que nos haga agradar al Padre, así como el Padre reconoció del Hijo al venir el Espíritu Santo sobre él. Él nos va a dar más vida, hermano, porque seguimos en avance. Y es, hermano, vida del Espíritu la que nos va a llevar a esa abundancia. Mire lo que dice Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Y vida. Él nos da vida. Mateo 9:27-28, mire, aquí están los ciegos. Al irse Jesús de ahí, 2 ciegos le siguieron, gritando y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le respondieron: sí, Señor. Hermano, al detenerme un poquito y mirar en este versículo, hermano, ellos no vieron los milagros del Señor. No los vieron. Quizá como el centurión, porque el centurión no andaba ahí, ¿verdad?, siguiendo a Jesús. Estos ciegos quizás sí, pero estos ciegos solo, mire, oían lo que le contaban. Entonces, hermano, por el oír, creyeron. Estos ciegos no leían los rollos acerca de Jesús. No leían a Moisés, no leían los salmos ni los profetas. Oían. Quizá iban a la sinagoga y oían, porque por el oír de la palabra viene la fe. Entonces, hermano, me sorprende también que no le gritan Jesús, así como Bartimeo, ¿verdad? Estos le gritan: Hijo de David. Entonces, hermano, estos sí le creían a los profetas. Estos sí creían lo que estaba escrito acerca de él. Hermano, no miraban, pero qué oído tenían. Digo en el sentido de que escuchaban y entendían lo que oían. Hijo de David. Y otra cosa, hermano, esa fe que llegaron a tener ellos, aún ciegos, lo seguían. Entonces, hermano, cuando entraron a la casa, se le acercaron al Señor Jesús. Y todavía el Señor Jesús les pregunta, como para terminarnos de remarcar esa hermosa lección que hay a través de estos 2 ciegos. ¿Ustedes creen que yo lo puedo hacer? Sí, Señor, sí creemos. Claro, ellos tenían una habilidad para conocer y para creer en el Señor, pero en otra tenían un problema. Usted y yo seguimos al Señor. Y quizá en unas cosas somos
tal vez estamos bien, pero tal vez en otra nos hace falta algo. Y en este punto, hermano, quiero que veamos entonces la ceguera, ¿verdad? La ceguera. Y dice verso 29 y 30. Entonces les tocó los ojos diciendo, hágase en vosotros según vuestra fe. Y se les abrieron los ojos. Y Jesús les advirtió rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Entonces, hermano, el Señor Jesús da vista, nos da vista. Y hermano, sea para lo físico o sea también para darnos visión. Sea vista en lo físico o sea, hermano, para ver debajo de la letra, o sea también para tener visión del futuro, una visión para nuestra vida en el futuro, en Dios, para tener, hermano, una visión para nuestro matrimonio. Solteros, solteras, que el Señor Jesús les dé una visión de cómo va a ser su matrimonio en Él, de cómo va a ser o una visión para lo empresarial, para lo profesional, en lo ministerial. Que el Señor nos muestre, que el Señor nos permita ver todas esas facetas en nuestra vida, que el Señor nos dé dirección, hermano, porque cuando uno sabe para dónde va, que Él nos dé esa visión para saber hacia dónde ir, para saberlo reconocer, aun cuando abramos las Escrituras. Entonces Él nos da vista, Él abre nuestra visión, Él nos habilite y traiga colirio en nuestros ojos, en lo espiritual también, en lo espiritual. Mateo 14, 24, mire este, hermano. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Verso 24, verso 32, vámonos hasta el 32 y 33. Entre el 24 y el 32 es cuando lo reconocen, lo ven y creen que es un fantasma también, y se asustan, y Pedro lo reconoce y le dice que lo lleve hacia él a caminar sobre las aguas. Y Pedro dice que al ver el viento se comienza a hundir, ¿verdad? Todo eso ocurre ahí en el verso 32, 33. Y cuando ellos subieron en la barca, Pedro y el Señor Jesús, que venían de caminar sobre el agua, y suben en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Hijo de Dios. Y por eso le puse ahí el verso 24 y dice, la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y ellos, hermanos, estaban asustados, no solamente al verlo, sino también asustados por la tempestad, porque la barca podía hundirse. Entonces, hermano, el Señor quería que sus discípulos le conocieran también en esa autoridad que Él tiene sobre el mar y sobre el viento. Hermano, que pueden ser esa tempestad, ese viento, figura de las tempestades en la vida. Figura, hermano, de las turbulencias que hay en nuestra vida. Cuando creemos que vamos a sucumbir o que nos vamos a hundir como Pedro, que cuando sintió que se hundía, él clamó. En nuestra vida, hermano, va a haber tiempos así, en que creemos que nuestra barca se hunde, pero sepamos que una de las facetas de nuestro Salvador, hermano, es príncipe de paz. Él nos va a dar paz en nuestra vida, aún en medio de esas tormentas, aún en medio de la turbulencia. Cuando creemos que la barca de nuestra vida, la barca de nuestra familia, la barca de nuestra empresa, de nuestras finanzas se va a hundir. Él es príncipe de paz y rey de paz. Sea el viento contrario que haya, aún ahora, Él trae paz.
Él trae estabilidad, Él trae seguridad a nuestras vidas. Creámosle, creamos que Él tiene el poder para calmar todo viento y toda tempestad. Clamemos a Él. Y hermano, entonces cuando usted medita en la palabra, el Espíritu Santo nos muestra que las tempestades en nuestra vida son para eso, para que lo conozcamos a Él. No es para destruirnos, no es para hundirnos. Las tempestades para que lo conozcamos a Él. Clamemos a Él y le reconozcamos como el Señor que calma los vientos y trae paz a nuestra barca. Paz a nuestra barca. Tengamos fe. A varios les dijo: tu fe te ha salvado, vete en paz. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Al tener fe en nuestro Señor, como ese Señor que vemos ahí, vamos a tener paz. Vamos a tener paz. Van a venir situaciones, hermanos, que nos van a quitar la paz en algunos momentos. Pero ahí es donde tenemos que levantarnos en fe, ya no en el análisis mental que nos hizo entender que un problema no tenía solución, o que alguna situación no tenía solución. Ahí hay que salir de la lógica, hermano. En la fe hay que salirse del razonamiento. En la fe hay que sobreponerse a lo que nuestra mente natural nos dice. Y ahí hay que ir, por eso, a la palabra. A la palabra. Mire, hermano, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado. Entonces el Señor le enseñaba a los discípulos para que en Él tuvieran paz. En el mundo tendréis aflicción. Él mismo nos lo dijo. El mundo nos va a traer aflicción. Las cosas del mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido toda ley o todo sistema del mundo que nos puede traer aflicción. En Él, hermano, tendremos paz. Amén. Vamos a ver otra, y vamos terminando. Mateo 14, 15 y 17 al 18. Cuando anochecía, se acercaron a Él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y Él les dijo: tráiganmelos acá. ¿Cómo vieron los discípulos esos 5 panes y 2 peces? Señor, por favor, entiende, hay que despedirlos para que vayan a buscar un comedor. Esto es todo lo que hay. ¿Cómo lo vieron ellos? Como algo poco, como algo insignificante. Pero ¿cómo lo vio el muchachito que dio eso? El Señor puede hacer algo con esto. Así lo vio el muchachito que dio eso. Y por supuesto el Señor Jesús. Tráiganmelo acá. Nuestro poco, hermano. El Señor puede hacer maravillas con nuestro poco. El Señor puede hacer maravillas, hermano. Es cuestión de fe. Es cuestión de saberlo ver a Él. Conocerlo a Él. Pregúntese, ¿qué tiene usted o qué sabe hacer? ¿O qué sabe hacer? El Señor lo puede multiplicar y con eso sustentarnos. ¿Qué tienes?, le preguntó aquella mujer, aquella viuda. Un poco de harina, un poco de aceite. Entonces, hermano, Él es nuestro sustentador. Sustentador. Con esos, el Señor le dio alimento a una multitud. A una multitud.
a una multitud. Entonces, mire hermano, ¿cómo estaban los discípulos? Estaban cargados, claro, estaban preocupados. La multitud, hermano, necesitada. Entonces dice, mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Mandó a recostarse a la multitud, a que tuvieran reposo. Y de repente que mejor no vieran con ojos de incredulidad, porque Él iba a hacer un milagro. Así que mejor duérmanse un ratito, les dijo, ¿verdad? Tal vez. Así como aquellos que creían que la niña ya estaba muerta. Pero los mandó a reposar también. Tengan reposo. Tu sustento está en mí. Ten reposo. Hermano, conciliar el sueño cuando en nuestra mente queremos saber cómo vamos a resolver o pagar una deuda y no hallamos por dónde. El Señor mandó a recostarse. El Señor los mandó a reposar. Reposemos en el Señor. Reposemos en el Señor. Gloria a Dios. Mateo 15, 22, 23. He aquí, hermano. He aquí, dice, una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras de nosotros. Mire los discípulos, hermano, que nos estorba que venga gritando esta mujer allí. Ya despídela o atiéndela, ¿verdad? Verso 24 al 26 dice: Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Otra vez, hermano, una mujer que no era del pueblo del Señor. Hermanos de alabanza, por favor, si me acompañan acá, y el equipo de servicio prepara los elementos. Verso 27, 28. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquella niña era atormentada por un espíritu. El Señor, hermano, es nuestro libertador. Y hoy es día de libertad. Hoy es día de sanidad. Hoy es día que nuestros ojos sean abiertos aún más para reconocerlo y verlo en aquellas facetas que quizá no le hemos visto, o en aquellas facetas que quizá Él no se ha manifestado en nosotros aún. Hoy nuestra fe sea aumentada. Al partir el pan, hoy a la mesa, nosotros podamos verle, reconocerle y que Él se manifieste en nuestras vidas. Cualquier aflicción, cualquier tormento, hoy puede terminarse. Y cualquier dificultad, tormenta, no es para hundirnos, es para verlo a Él glorificarse. Es para verlo a Él hacer maravillas en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras finanzas, en nuestra salud, en el sustento
material, en la provisión, para poder suplir cada necesidad del gasto en nuestra casa, con nuestros hijos. Él tiene cuidado de nosotros. Él vino acá a esta tierra a morir, a vivir en obediencia al Padre, experimentando todo dolor, para que usted y yo tuviéramos abundancia, para que usted y yo fuéramos enriquecidos. Hoy demos un paso de fe, aún más allá de lo que hemos hecho. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque el anhelo y la petición en el año anterior fue que te queríamos conocer más. Queremos conocerte más. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate en cada corazón, en cada cuerpo, en las finanzas, en la visión. Se rompa toda cadena, toda atadura, toda ligadura. Sea sanado todo corazón cargado, triste, acongojado. Sea rota todo yugo. Se pudra todo yugo, toda ligadura, toda esclavitud de pecado, porque nuestro libertador está aquí con nosotros, trayendo libertad. Libres en el nombre de Cristo. El dador de vida está aquí para llevarnos a una vida fructífera, a una vida en abundancia, a una vida en la que produzcamos complacencia al corazón del Padre. Llénanos, Espíritu Santo. Queremos la vida del Espíritu. Queremos una vida que te agrade. Danos vida. Queremos amarte y servirte aún más. Queremos, Señor, vivir en santidad, libres de toda atadura, de pecado, de toda esclavitud. En el nombre de Cristo Jesús, reciba vida del Espíritu, reciba visión, sean abiertos sus ojos. El colirio del Espíritu venga a nuestros ojos hoy y que veamos con visión, veamos con sus ojos, veamos claramente en el nombre de Cristo Jesús. Que venga sanidad a nuestros cuerpos y que venga libertad. Hoy, a partir del pan, reconozcámosle. Oh Señor, muévete en nuestras vidas, manifiéstate en nuestras vidas, glorifícate, Señor. Queremos conocerte, darte a ti siempre la alabanza, la gloria, la adoración. Toda ceguera se va hoy en el nombre de Cristo. Abre nuestros ojos, Señor. Sean abiertos nuestros ojos, sean abiertos nuestros oídos. Active su fe, hermano. Active su fe. El Señor puede hacerlo. Él puede hacerlo. Así, con esa fe del centurión, con esa fe del centurión, pidamos por otros también,
con esa fe de los ciegos, creamos que Él puede hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Si hay alguien que desee que oremos para reconciliación, pase al frente y oremos juntos. Pase al frente y oramos juntos. Si alguien desea reconciliarse con el Señor o a confesar a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, si alguien no le conoce, pueda pasar al frente. Este es el tiempo. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Poderosa sangre para borrar nuestros pecados. Hay poder en la sangre Hoy es día de libertad. que fluyó por amor. Hoy es día que hemos de verlo como nunca lo habíamos visto. Hay poder en la sangre. Hoy es día de ver sus maravillas. Hoy es día de sanidad. Que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Hermanos, ¿pueden repartir los elementos, por favor? Preciosa sangre que me transformó. Jesús amado, gracias. Sobre ti el dolor. Tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder, hay poder. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tomamos el pan, el cual fue partido por nuestros pecados, y a través de su cuerpo, a través de su carne,
nosotros morimos también a aquello que no le agrada al Señor. Este es el pan, este es su cuerpo. Comamos el pan. Levantamos la copa y Señor, esta es tu sangre derramada en la cruz para limpiarnos, para redimirnos, para ir a libertad, para ser llenos de ti, para resucitar a una vida abundante, para que nuestros ojos sean abiertos. Tomamos la copa. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre La genética de Dios. Tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, formó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me salvó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre, hay poder en la sangre de Jesús. fluyó por amor, Trae sanidad y libertad. Hay poder en la sangre. Abre los ojos. En el nombre de Cristo. Hay poder en la sangre de Jesús. Trae sanidad. por amor, Trae libertad. poder en la sangre que derramó. En el nombre de Cristo Jesús. Ha sido rota toda atadura y ligadura de esclavitud. Se han abierto los ojos. Haya sanidad en nuestros cuerpos. Sistema digestivo, aparato reproductor, en el nombre de Cristo Jesús, en hombres y mujeres, en jóvenes, en niños, en el nombre de Cristo Jesús, sanidad. Sanidad. Se limpia nuestra sangre a través de la sangre de Jesús. Conteo de glóbulos, fluidos, el balance químico en nuestro cuerpo, niveles de electricidad en el nombre de Cristo. Desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Sanidad por la llaga de Cristo. Sanidad por la llaga de Cristo. De los que están en casa también. De los que están a través de la transmisión. En el nombre de Cristo Jesús. Declaramos anulado y cancelado todo cáncer.
Rechazamos en el nombre de Cristo toda enfermedad, toda anormalidad, órganos sanos. Recibimos vista, recibimos visión, recibimos vida del Espíritu, vida de consagración, vida de abundancia, vida de frutos, vida amándole, obedeciéndole, sirviéndole, siguiéndole. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Sanidad por la llaga de Cristo. Libertad. Él es nuestro libertador. Danos visión, Señor, como ministerio, como familia, a nivel personal, empresarial, profesional. Abre nuestros ojos. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy hemos comido tu cuerpo y bebido tu sangre. Comida verdadera. En ti somos prosperados, Señor. En ti somos prosperados. Llena de paz cada corazón. En el mundo habrá aflicción, pero en Él tenemos paz. Él ha vencido al mundo. Se rompe y se quebranta todo sistema del mundo que haya traído algún tipo de esclavitud o de aflicción a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.